Acabo de ver un programa que se pasa por la televisión americana, pero también por la radio en los Estados Unidos, que se llama Democracy Now!, donde el señor Edgardo Lander se pronuncia con respecto a los sucesos en Venezuela. Este programa salió 2 días después del golpe de Estado de Guaidó del 30 de abril y en el programa se discutía la situación de Venezuela. Si Edgardo Lander se llamara de derecha o se llamara colonial o proimperial, yo no estaría haciendo este video porque obviamente las posiciones que sostiene son proimperiales. Pero tratándose de una persona que se vende de cara al público exterior como alguien de izquierda y como alguien de colonial, creo que es importante llamar la atención porque crea y genera una confusión terrible, sobre todo entre sectores de izquierda honestos que quieren saber qué pasa en Venezuela y que están en disposición de movilizarse en solidaridad con el pueblo venezolano en un momento de agresión imperial. Pues justo 2 días después del golpe de Estado de Guaidó, sale Lander a sostener las tesis del imperio. Primera tesis, que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario que se ha impuesto por métodos despóticos y desconociendo completamente las elecciones del 20 de mayo del 2018, donde Maduro ganó por amplia mayoría, donde personas de la comunidad internacional reconocen las elecciones como elecciones limpias en términos de votación, con 4 candidatos opositores participando. En total habían 6, 2 decidieron no seguir por órdenes e instrucciones de los Estados Unidos. Claro, unos meses después intentaron matar a Maduro. En agosto del 2018, recordemos, con drones. La otra tesis que sostiene en la televisión americana Lander es que el gobierno en Venezuela hay eh, una crisis humanitaria de grandes proporciones, donde la causa de esa crisis humanitaria, y esta es la tercera tesis, se trata de un gobierno inepto y corrupto como el de Nicolás Maduro, que es la causa de la crisis venezolana. Es decir, el imperio no tiene mucho que ver con esa crisis. Las sanciones del imperio, según Lander, en ese programa dice que empezaron con Trump en agosto del 2017. Es decir, se salta las leyes y las sanciones que vienen desde el gobierno de Obama, pero peor aún, se salta los operativos de la CIA, de repetir métodos que ya conocemos y que fueron usados en América Latina en el golpe de Estado contra Allende en Chile, que fueron usados recientemente en Egipto para el golpe de Estado del dictador actual al-Sisi. Eh, Esos métodos son crear hiperinflación para canalizar el descontento de la gente contra el gobierno que ellos quieren tumbar. Eso no empezó con las sanciones ni de Obama ni de Trump, empezaron mucho antes. Y empezaron a través de métodos como poner una página de web en Miami, como el Dollar Today, que cotiza la moneda venezolana de una manera arbitraria frente al dólar, a través de esconder productos de primera necesidad como comida y medicina, que quedan desabastecidos en el mercado y luego salen al mercado un mes después, unas semanas después, a precios exorbitantes. Es decir, mecanismos que ya conocemos, que son de manual de la CIA. Sin embargo, el señor Landers hace eco de estas tesis y peor aún, termina diciendo que el gobierno de Guaidó tiene a las mayorías venezolanas y que el gobierno de Maduro tiene minorías. Es decir, el gobierno de Guaidó, este señor golpista autoproclamado, dice que tiene las mayorías venezolanas de su lado. Este señor Lander repite tesis muy problemática porque en la realidad, cuando usted mira la situación en Venezuela, el señor Guaidó está bastante aislado. Cada vez que intenta movilizar gente, no logra movilizar los números de gente que requiere para tener ninguna legitimidad. Pero peor aún, Lander llama a un diálogo. ¿Un diálogo con quién? Con los golpistas. Es decir, con el golpista Guaidó, con el golpista Leopoldo López.
esa es la solución del conflicto que existe hoy en Venezuela. Este tipo de pronunciamiento muestra que el señor Lander no entiende para nada lo que son los mecanismos del imperialismo, no entiende para nada lo que son los mecanismos golpistas que el imperialismo implementa cuando se trata de derrocar un gobierno y, y anda por el mundo repitiendo a nombre de la izquierda las tesis del imperio con respecto a Venezuela. Esto yo lo veo grave, ya que una persona que no solamente se llama de izquierda, sino está decolonial, repitiendo las tesis del imperio, como si Venezuela estuviera en un vacío, como si el gobierno de Maduro hubiera llegado allí y el imperio no estuviera desde el primer día allí saboteando la economía venezolana, desconociendo, por ejemplo, el pacto que hubo entre Arabia Saudita, los sionistas y el gobierno americano para bajar de manera artificial el precio del petróleo como un mecanismo para golpear a Irán, a Rusia y a Venezuela. Es decir, eso es una cosa requete discutida hoy día en el Medio Oriente, por ejemplo, y en la prensa internacional, de cómo los saudíes, a través del apoyo de los sionistas y los Estados Unidos, bajan artificialmente el precio del petróleo con la idea de golpear fuertemente las economías de Irán, Rusia y Venezuela. Estas cosas para Lander no existen. Para Lander se trata de un gobierno inepto y corrupto como Maduro. Y claro, luego es que aparece el imperio, unos años después, poniendo sanciones que, claro, afectan, pero el problema ya existía antes. O sea, como si el imperio no existiera antes, como si el imperio empezara a existir desde Trump, desde agosto del 2017, es decir, un año, casi un año después de haber sido electo Trump. Llamo la atención a estas cosas porque yo siempre he usado el término para estos grupos que llevan ya desde hace tiempo. El señor Landes lleva en el 2017 cuando la violencia en las calles de las guarimbas y de los paramilitares venezolanos apoyados por el imperio saca un documento en esa época firmado por todo ese grupo que yo he llamado y usado el término de coloniales en el medio de una violencia en las calles, matando gente sosteniendo todas estas tesis del imperio. Luego, en el golpe del autoproclamado, el intento de golpe en enero, volvió a salir a repetir estas tesis. Incluso se reunió con Guaidó, legitimando a Guaidó frente al gobierno bolivariano, diciendo que Guaidó tiene más legitimidad que el gobierno democráticamente electo del presidente Maduro. Y ahora vuelve a salir luego de otro golpe de Estado a decir en los medios de izquierda norteamericano que después de todo lo que dice Trump y lo que dice el imperio americano es cierto. Es decir, se trata de una crisis humanitaria creada por un gobierno inepto y corrupto. Se trata de un gobierno que no tiene apoyo de las mayorías y se trata de un autoproclamado que sí tiene el apoyo de las mayorías. A esto se le llama de izquierda. ¿Es Edgardo Lander todavía de izquierda? Bueno, cuando yo uso el término de coloniales o pseudoizquierda, a mí me ha llamado la atención el maestro Enrique Dussel diciéndome: Ramón, te equivocas. No se puede seguir usando términos como de coloniales. Se trata de coloniales, se trata de gente proimperialista, se trata de gente que se pasó a la derecha. Es decir, se trata de personas que han tomado partido con el imperio. El proyecto de colonial sigue. No es que ellos siguen siendo decoloniales, pero con ciertos defectos, sino que dejaron de ser decoloniales, se bajaron del bus y no podemos seguir usando el término decolonial, ni siquiera con el eufemismo de coloniales. Hay que llamarles como son, personas que se han pasado del otro lado de la trinchera, que están sosteniendo las tesis imperialistas, que están haciendo el juego al golpe de Estado en Venezuela, que le están haciendo el juego al señor Guaidó, y por eso se reunió con él, y por eso sale de la conferencia a una conferencia de prensa después de la reunión con él a decir que Guaidó tiene más legitimidad que Nicolás Maduro. Es decir, un autoproclamado tiene más legitimidad que el presidente democráticamente electo. Y digo esto y llamo la atención porque yo creo que hay que dejar de seguir llamándole de izquierda o de colonial a personas que dejaron de serlo. Hay que empezar a posicionarse
de una manera más clara, más digna y más coherente en los discursos que hacemos cuando nos llamamos de izquierda o de coloniales. Porque ser antiimperialista no necesariamente te hace de colonial, pero todo de colonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Muchas gracias.